Uno, vamos a tratar de un pequeño librito de Valerio Massimo Manfredi, que se llama El Caballero Invisible. Ahora, una curiosidad es que pone edición novenal, prohibida su venta. Es decir, este librito no fue comprado, a pesar de que hay algunos casos, luego en las ferias de libro de ocasión, en que te encuentras cosas así a la venta, como pude comprobar en cierto caso en donde uno de estos libritos de anécdotas de la Segunda Guerra Mundial fue vendido ante mis ojos por 5 euros. Pero en fin, aparte de denunciar esas cositas que a veces pasan, este libro vino de regalo, precisamente. No estaba vendido, sino regalado con otro libro en una librería, no recuerdo dónde fue. Y digamos que lo leí porque en la parte de atrás viene un pequeño resumen de al que se trata. Ahora vamos a ello. Digamos que lo leí en tanto en cuanto había leído otra novela de Valerio Massimo Manfredi, como es La Última Legión del año 2002. Yo la leí en una playa en Benidorm. Fue divertido, entretenido y disfruté muchísimo. Con lo cual quería poder profundizar más y como este libro venía de gratis en El Caballero Invisible, pues pensé, no, la prosa de este muchacho amerita una revisión. Era un librito salido en 2004 y habla de lo siguiente. Durante la Edad Media, gran parte de España se encuentra bajo el yugo de los moros, de Moors, como diría que. El monumento de la libertad, es decir, el momento de la liberación, se acerca. Y los más valientes caballeros, toda la Europa cristiana, acuden a tierras españolas para defenderlas del invasor infiel. Entre ellos, el señor de Roquebrune, uno de los más famosos caballeros de Francia, acompañado de su escudero, se dirige hacia León a cumplir con su destino cuando encuentra en su camino a Antonius Block, caballero de la Orden de los Templarios, quien le encomienda una misión tan peligrosa como importante. Un paquete cuyo contenido es un absoluto secreto debe ser transportado a lo largo de 1500 leguas a través de 5 provincias y entregado en mano al arzobispo Esteban José de Ururoa. El enemigo está al tanto de la existencia del mismo y hará todo lo posible para impedir que el señor de Roquebrune cumpla su peligrosa misión. El éxito o el fracaso de la liberación española se encuentran en este paquete e incluso el delicado equilibrio de poderes de la Europa cristiana amenaza con tambalearse si la encomienda no llega a buen fin. Y veremos que el librito tiene menos de 100 páginas, tiene apenas pone la última página 92, pero empezar la primera página tampoco es exactamente la 1, así que pongamos que tiene 100 páginas. Resulta una cosa curiosa, evidentemente. Cuando habla de España en el ámbito de la Edad Media, y estamos hablando de hace más o menos 1000 años, podemos hablar de, bueno, de esos tiempos del siglo XI, más o menos, ¿por qué no hablarlo? Más o menos, de la Alta Edad Media, más o menos. Tampoco el corazón de la Alta Edad Media, tenemos un punto intermedio entre esa Alta Edad Media y la Baja Edad Media, en donde, evidentemente, por ejemplo, podemos encontrarnos con Sancho III el Mayor, en donde era rey de Navarra y de otros territorios, pero fundamentalmente era rey de Navarra, y se da una supuesta división entre sus hijos, lo cual no era una tradición del reino de Navarra, sino más bien de los francos y de otros pueblos, el tema de la división de los hijos, lo cual evidentemente en el caso de las tierras forales no solía ser así, sino que la primogenitura se llevaba todo, que el concepto no tanto para los reyes, sino para lo general, para las familias en general,
Pero solía ser así, solía ser que el primer hijo era el que le daba la finca, el segundo pues podía irse perfectamente al ejército o al seminario para ser cura, y los terceros, cuartos, quintos hijos, si había muchos más, pues tenían la posibilidad o de irse de casa o de eran absolutamente comprometidos con la causa familiar y no se casaban, podían seguir viviendo en la casa familiar durante el resto de su vida. Con lo cual, digamos que tenemos esa situación en la que el choque de trenes respecto a la conceptualización y la proyección hacia el futuro. Otra cosa es que los hijos, en cierta medida, acabarán dividiendo el patrimonio familiar. Y otra cosa es que luego, por ejemplo, en la batalla de Atapuerca, vemos a un caballero castellano del condado de Castilla, que aprovecha que en esa batalla muere físicamente, en ese elemento bélico, muere el rey de Navarra y por lo tanto hay un vacío de poder que es aprovechado por el conde de Castilla para intitularse rey de Castilla, con lo cual eleva su posición precisamente en ese siglo XI. Luego también tenemos una situación posterior en donde hay una guerra civil dentro del reino de Navarra y también está incorporada la corona de Aragón, en donde uno de esos reyes ve como muere sin una ascendencia directa que asuma en la realidad, y por lo tanto hay dos herederos que se pelean entre ellos, uno de los cuales acabará siendo monje en un monasterio y le acabarán convenciendo para que esa persona salga lo justito de su monasterio para procrear a la que será Petronila de Aragón, que será casada a los 9 meses por poderes con el Ramón Berenguer IV, conde de Barcelona. Pero esa situación posterior es, valga la redundancia, posterior al final de la guerra civil, pero digamos que ahí tenemos esa situación de la percepción, porque esa realidad será la que llevará la corona de Aragón a la vinculación con el conde de Barcelona, a pesar de que ahora tenemos la situación de la percepción de que lo importante era el reino de Navarra y también el reino de Aragón, y que el conde de Barcelona era una cosa ahí como menor y que simplemente era convidado de piedra cuando Ramón Berenguer IV montó el pollo que montó. Pero volviendo al tema del Camino de Santiago, porque es el importante. A fin de cuentas, este libro habla del camino que en el caso general se suele tender a pensar que empieza en Roncesvalles, en Navarra, en los Pirineos, y termina en Santiago de Compostela, como elemento alternativo, en tanto cuanto desde precisamente ese siglo XI tenemos una situación en Tierra Santa en la que han evolucionado las circunstancias y los moros, llamados por aquel ínclito, digamos que el mundo islámico ha tomado las tierras de manos de los bizantinos, que no se llamaban a sí mismos bizantinos porque seguían siendo conceptualizados como romanos, pero claro, el imperio sacro romano germánico tenía la idea de que ellos eran los auténticos herederos de Roma y no esos de Constantinopla, que era Bizancio, y por lo tanto se seguían conceptualizando desde Justiniano, Belisario, toda esta buena gente como herederos de Roma en el ámbito oriental griego. Por lo cual se dio esa percepción que acabó triunfando de imperio bizantino, a pesar de que eso de imperio bizantino ellos para sí mismos no lo usaron jamás. Pero ciertamente hubo progresos, retrocesos de la territorialidad de este imperio romano oriental, hasta el punto de que evidentemente hubo la pérdida formal de Tierra Santa. Y en ese momento es cuando se produce el tema de las cruzadas, un intento de liberación, la primera cruzada en 1099. Hay algún vídeo en el canal acerca del tema de la primera cruzada. Y por lo tanto ahí tenemos esa situación en donde, bueno, debido a las dificultades respecto a la peregrinación de Occidente respecto a Jerusalén como cabeza de la cristiandad, y debido a que, bueno, a veces había una cierta pelea y todavía Roma tampoco estaba institucionalizada, resulta sorprendente porque, digamos que, mal que bien, empezó el Vaticano a coger poder con el final de la Baja Edad Media.
Primero con una iglesia de madera que luego acabó siendo derruida por la sustitución por la Basílica de San Pedro actual. Pero el Vaticano, como digo, empieza a coger fuerza en la Baja Edad Media, casi al final. Con lo cual, ciertamente, ¿cuál era el objeto de peregrinación? Pues precisamente el objeto, evidentemente, es un spoiler del libro, pero para que es el cuerpo de Santiago. De Santiago Mayor, el que se conceptualiza como el que está en la iglesia de Santiago de Compostela, es decir, la catedral que da la plaza del Obradoiro, ahí en la Galicia de Finisterre, de Tierra Final, en un momento y lugar en donde se creía que era el lugar donde la cristiandad podía refugiarse en las alturas gallegas a la hora de establecer un reducto para la fe, para aquel que fue tan importante en la vida de Cristo y en los apóstoles en el ámbito del Nuevo Testamento. Como elemento de peregrinación, en vez de hacia Oriente, hacia Occidente. ¿Cuál es el problema? El problema estriba en el que, conceptualizando la política y la religión como un todo, como si esto fuera el Islam en el siglo VII, bueno, pues tenemos una situación en donde, por la parte de atrás, es cuando hablamos del tema de la reconquista, el tema de España. España, como elemento conceptualizador de algo geográfico, sí es cierto que tiene una tradición bastante más larga, pero como elemento político y denominador de un reino, estaremos hablando, como mínimo, o al menos estaremos hablando del periodo de la conceptualización dual, una corona dual, tanto como la austrohúngara, pero dual, de las Españas, por ser muy generoso con Ferran el Católic y con Isabel de Castilla. Pero, evidentemente, eso sería demasiado generoso, tanto en cuanto la de verdad, pues estaría más bien ligado a 1713, 1714, con la paz de Utrecht y el ámbito del gobierno de Felipe V como rey de las Españas, todavía en plural. Luego tendremos a Amadeo Saboya, el primero que se intitula como rey de España en singular, en el año 1869. Y por lo tanto, estamos hablando de periodos muy largos y una realidad que solamente en el siglo XIX, en parte después de la Pepa de 1812, en parte a través de Amadeo Saboya, Amadeo I de España, podemos conceptualizar una nación española en tanto en cuanto nación-estado. Con lo cual, digamos que aquí, en la parte de atrás, se está verbalizando una realidad en tanto en cuanto ligada a una percepción de la reconquista muy del nacionalismo español, conducente a esa realidad de la España en singular, que es propia del siglo XIX. Un investigador de la Universidad de Burgos recientemente, en este siglo XX, han dicho que la conceptualización de la reconquista tal y como se establece fue una filfa, fue bastante mentirosilla, lo cual evidentemente lleva a la situación que en parte está vinculado a este relato al Codex Calistinos, que recordemos que salió en las noticias porque fue robado y luego devuelto, pero esa historia, esta trama, que aquí en dos momentos habla que los vascones son prácticamente unos hijos de puta, unos ladrones, unos mentirosos, gente de mal vivir, como heredero de los vascones de aquel tiempo, como señorío de Vizcaya, como vizcaíno, como vasco, como miembro de esta comunidad acendrada en torno al euskera como idioma natural de los que aquí vivimos, me resulta absolutamente, inenarrablemente ofensivo. Que no solamente en el original, el señor que escribió el Codex Calistinos, que se pudra en el infierno, bueno, pues este Valerio Máximo Manfredi, que tanto cariño había tenido respecto a la novela aquella de La Última Legión, bueno, pues cometió el error de transcribir estos insultos en un par de páginas de este libro y por lo tanto me resultó absolutamente increíble e intragable el hecho hasta el punto de que fue una cruz y raya respecto a mi vinculación con el autor por los siglos de los siglos. Amén. No he leído nada más de Valerio Máximo Manfredi porque digamos que
esa conceptualización respecto a la reconquista, al tema religioso, una percepción desde fuera muy mal enfocada respecto a dónde están los buenos, dónde están los malos, una conceptualización que está viciada de origen en tanto en cuanto, en buena medida, cuando se produjeron las instauraciones de las taifas, muchas fueran feudatarias de reinos en el norte y a veces hubo peleas en reinos cristianos sobre quién era el poseedor de la intitulación de la feudatariedad de algunos de esos reinos de taifas. Hasta el punto de que era al final, en el siglo XV, cuando se establece la champa final, como diríamos, el ritmo final, porque hubo un tiempo después de la batalla de las Navas de Tolosa en 1212, que está hablada en este canal, hasta prácticamente 2 siglos, en el que la cosa se convirtió un poquito más lento, sobre todo cuando se llegó a la línea de conocido como Reino de Granada, hasta que ese elemento gallina de los huevos de oro, porque estaba pagando al Reino de Castilla un montón de dinero para el mantenimiento del status quo, pero prefirieron cerrar esa frontera los reyes católicos, fundamentalmente al final, Isabel de Castilla y Ferran el Católico, pero ciertamente, como decimos, hay mucha conceptualización previa. Por ejemplo, está la historia de Miocid, que como todo el mundo desconoce, pues creó un principado, un gobierno cristiano en Valencia, que fue eliminado en tanto en cuanto eh, murió el primogénito que iba a heredar ese reino cristiano de la saga de los Cid, de los Rodrigo Díaz de Vivar. Y digamos que en primer término fue doña Jimena la que acabó heredando, pero claro, la situación de mortalidad y habiendo muerto primero el señor Rodrigo Díaz de Vivar, pues lo cual evidentemente habría significado tiempo antes que lo que acabó consiguiendo Jaume I el Conqueridor, Jaime I el Conquistador, ya lo hubiera conquistado antes el Cid con un elemento de sostenimiento de un reino cristiano en la ciudad de Valencia y alrededor, lo cual ciertamente habría cambiado la historia bastante. Pero ciertamente se tiende a ver una visión muy simple, muy simplista, y ciertamente en un documento de menos de 100 páginas, un poquito menos de 100 páginas, una historia corta, pues evidentemente no se puede poner un fresco para explicar el contexto de una manera amplia. Pero si uno empieza por poner el contexto de la mentira, desde los datos falsos, desde la propaganda, y incluyendo el insulto a los míos, a mis antepasados, esto amerita un extrañamiento, sobre todo con el lector vasco de este panfletillo de Valerio Manso Manfredi, a pesar de que pudiera tener la mejor de las intenciones para tratar de establecer el vínculo de cómo antes de la instauración de la tumba de Santiago el Mayor en Santiago de Compostela, bueno, pues esa fue una misión especial, una misión difícil a la hora de poner los cimientos a la catedral de Santiago y institucionalizar desde ese momento el camino de Santiago que tanta importancia internacional ha tenido a la hora de generar olas de peregrinos en la forma de validación de la fe. Pero eso no vale todo para contarnos esa historia. Es lo que quería transmitir. En fin, y sin más, es que el casco, a bat, Betty Helpian.